Vamos a Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 9. Y vamos a leer, aunque vamos a estar abarcando del versículo 9 al 12, me gustaría retomar nuevamente el texto de la semana pasada, que fue el versículo 8. Y dice así las Escrituras en esta mañana. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Esta es palabra de nuestro Señor. La Biblia es un libro sumamente interesante y apasionante desde todos los puntos sobre los cuales tú lo puedas abarcar. Ya sea como un libro de carácter literario, o ya sea como un libro histórico, o como un libro que nos da advertencias sobre los fines del mundo. Pero el día de hoy me quiero centrar exclusivamente en uno de los géneros que más hermosos me parecen como ser humano, y esto tiene que ver con el género histórico. A lo largo de las Escrituras se nos narran diferentes historias, y todas estas historias acerca de hombres muy semejantes a nosotros. Hombres y mujeres que pasaron por pruebas, por tribulaciones, por angustias, pero también hombres y mujeres que pasaron por la bendición y la bienaventuranza de caminar con el Señor. Y todo ello, hermanos, ha quedado registrado en las páginas de estos 66 libros, dentro de los cuales nosotros nos podemos deleitar, y no solamente eso, sino también tomar consejo para nuestras vidas. Historias que fueron escritas hace más de 3,500 años y que hasta el día de hoy retumban en nuestros oídos y nos traen un consejo de cómo conducirnos para ser agradables delante de nuestro Señor. Una de esas historias que creo que la gran mayoría de nosotros conocemos, incluso los más pequeños que en alguna otra iglesia los llevaban a la escuelita dominical, seguramente domingo a domingo, era recurrente que escucharan la famosa historia del rey David. Un joven que siendo muy pequeño pastoreaba ovejas. Una actividad para el pueblo importante pero insignificante a la vez. Pero para ninguno de nosotros es ajena la historia de aquel pequeño que a muy temprana edad se nos narra que fue él quien libró al pueblo de Israel de las manos de los filisteos, cuando en aquel día simplemente pidió delante del rey Saúl tener la oportunidad de poder matar a aquel blasfemo filisteo que había asolado al pueblo de Dios. Todos conocemos que metiendo su mano en un bolsillo, sacando una piedra, simplemente tomó su onda, lanzó una piedra y esa se incrustó al frente de los ojos de aquel gran gigante. Sin ningún temor, David fue y tomando la propia espada de aquel gigante Goliat, cortó su cabeza y tal como lo había predicho, la daría a comer a las aves de todo ese entorno. Sería David, aquel pequeño cuidador de ovejas, quien mataría a este filisteo de la región de Gad, llamado Goliat.
La historia que nos narra Primera de Samuel, y específicamente en el capítulo 18, se nos narra cómo es que cuando David regresaba de haber matado a aquel filisteo de la región de Gad, se topó con una escena poco común, porque siendo un extraño, las mujeres danzoras de aquel entonces con pandero en mano y los músicos que llevaban la algarabía delante del pueblo de Israel comenzaron a cantar una canción que más o menos decía así: Saúl hirió a sus miles, refiriéndose al rey. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Surge una pregunta interesante. Y esta pregunta es: si tú fueses el rey Saúl, el jerarca de aquel lugar, de aquellas regiones, y a través de una canción minimizaran tu poderío, ¿cómo lo hubieras tomado? Todos sabemos que naturalmente no obramos de una manera correcta, y esto fue lo que sucedió con aquel rey. El libro de Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 8, nos narra cómo fue su reaccionar. En Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 8, se nos narra lo siguiente, diciendo: ¿y se enojó Saúl poquito? No, se enojó en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo, tal vez a manera de burla: a David dieron 10,000 y a mí solamente 1,000. No le falta más que quitarme el reino. Y desde aquel entonces Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel momento, esa pequeña raíz, la cual no fue cortada, comenzaría a crecer de poco a poco hasta convertirse en un gran tronco de odio, al grado de querer asesinar a aquel joven llamado David. Justamente las escrituras nos comienzan a narrar cómo es que las intenciones del rey Saúl por asesinar a David se hicieron cada vez más frecuentes y cada vez más intensas. A lo largo de 2 capítulos se nos narra cómo es que, estando David en presencia de Saúl, simplemente Saúl tomó su lanza, no en una ni en dos, sino en 3 ocasiones, y se la lanzó con la intención de asesinarlo. A lo cual David salió bien librado porque Jehová estaba con él. En una ocasión, con la finalidad de darle como esposa a una de sus hijas, Saúl envió a pelear a David con los filisteos, poniéndole una cantidad sumamente agresiva de muertos a manera de dote para poderlo hacer parte de la familia real. La intención del rey no era esa. La intención del rey era que en aquella batalla David muriera. Sin embargo, David regresa no solamente con la cantidad que el rey había pedido, sino con una cantidad mayor. Realmente fue e hizo destrozos con el pueblo filisteo. Esos pensamientos no se los guardaba el rey Saúl. Llegó a tal grado su odio que su boca lo traicionó. Y públicamente y delante de cualquier persona, incluso delante de su hijo Jonatán, expresó su intención no solamente de matarlo, sino de abrir públicamente la oferta en la cual cualquiera de ellos, los presentes que estuvieran escuchando, lo pudiera matar. En una ocasión nos narran las escrituras que incluso una vez ya casado con Mical, hija de Saúl,
el rey le pidió que diera aviso para que pudieran entrar sus siervos y asesinarlo en su cama. A lo cual su propia esposa hizo lo necesario para que su esposo pudiera huir de la presencia de aquel rey que quería sangre en sus manos. A lo largo de todas estas intenciones de asesinato por parte de Saúl contra David, surge una pregunta: ¿cuál fue la actitud de David? Las escrituras no nos dejan al entendimiento ni a nuestra suposición el poder tener la intencionalidad de adivinar qué es lo que estaba pasando por el pensamiento de David. Las escrituras nos narran literalmente que delante de todas y cada una de estas situaciones, dice la Biblia, David actuaba prudentemente. No hubo queja en sus labios, no hubo vituperio, no hubo blasfemia. En ningún momento hubo la intencionalidad de denigrar al rey, aun cuando tal vez humanamente lo mereciera. No, las escrituras nos narran que delante de toda esta situación en la cual quieren asesinar a David, él simplemente actuó prudentemente. Las escrituras nos narran cómo es que David toma la decisión de huir. Y en un primer intento por huir, llega a un lugar llamado Nob. Al llegar a este lugar, llega directamente al lugar donde se ofrecían los sacrificios, al templo. Y al encontrarse con el sacerdote Ahimelech, le pide alimento. David tuvo que mentir. Y le dijo: sacerdote Ahimelech, vengo en una situación de encubierta de la cual nadie puede saber. Pero yo y mis hombres no tenemos alimento. Necesitamos comer. El sacerdote Ahimelech solamente le dijo: no tengo alimento, solamente está el alimento que es el alimento sagrado, los panes de la preposición. Y esos son los que te daré para que puedas saciar tu hambre, tú y los que vienen contigo. Las escrituras nos narran cómo es que en el momento en que Abimelech le da el pan a David, David se percata que en el mismo lugar se encontraba también uno de los siervos del rey Saúl, un hombre llamado Doeg de la tierra de Edom, por lo cual David entra en sumo pavor y no hace otra cosa más que huir nuevamente para tratar de encontrar refugio. Este es el motivo por el cual huye nuevamente de la presencia de Saúl. Y en esta ocasión va hacia un reino, el cual no es un reino israelita. ¿Hasta qué grado puede llegar tu desesperación que vas y te metes a un lugar llamado Gad, donde se encuentra un rey llamado Aquis, y ellos son tus enemigos? ¿Hasta qué grado puede llegar la desesperación de meterte a un reino donde tú has matado a su gente, donde has matado a su peor guerrero o a su más grande guerrero? La desesperación ha de haber sido grande. Estando en este lugar, delante de la presencia del rey Aquis de la ciudad de Gad, ciudad de filisteos, se nos narra lo siguiente en 1 Samuel, capítulo 21, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 11. Vamos desde el 11. Las escrituras nos narran lo siguiente: y los siervos de Aquis, es decir, del rey filisteo, le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Estaban descubriendo a aquel que les había hecho pedazos. Fue tanto el temor de David, fue tanta su desesperación,
que comenzó a fingir que estaba loco. Las escrituras nos narran que empezó a simular que escribía en los bordes de las puertas e incluso empezó a dejar caer su baba sobre su barba. El rey Aquis contestó a sus siervos: ¿por qué me han traído a este aquí? ¿Acaso me hacen falta más locos y han traído uno más? David nuevamente vuelve a salir librado y en esta ocasión vuelve a huir ahora a tierras israelitas, a la cueva de Adulam, lugar donde escribe el Salmo 34. Es en este momento donde muchos de ustedes se preguntan: ¿qué no la predicación iba a ser de Primera de Pedro? Pero tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, si no comprendes el contexto, no comprenderás el consejo. Posiciónate en el lugar de David. Imagina por un momento cómo te sientes cuando llegó el recibo del agua, el recibo de la luz, el recibo del gas y no tienes un solo centavo. Entra la desesperación, entra la dificultad. Yo no sé cuántos de ustedes realmente han tenido situaciones a causa de Cristo que sean mucho más gravosas, pero no te estoy diciendo que necesitas que alguien te persiga. A veces nos estamos muriendo por cosas muy terrenales. Pero quiero que te sitúes en los pies de David, en las sandalias de David. Está huyendo por su propia vida. Está huyendo por su propia vida. No puede esconderse en ningún lado. Es el mismo rey quien está atentando contra él. ¿A dónde podría huir sin que pudiera estar en riesgo su vida? Difícilmente encontraría lugar. Es en esta etapa de desesperación extrema, donde de hecho el título que otorga la Biblia Reina Valera a este Salmo 34 lo titula como cuando enmudeció, cuando mudó el rostro de David. Más adelante hablaremos acerca de ello. Pero pregúntate en este momento, hermano, ¿cuál sería tu actitud si injustamente te están persiguiendo? Si injustamente te quieren matar. No necesitas expresarlo. Yo sé cuál es la respuesta porque lo hemos visto en nuestra propia iglesia. Yo sé cuál es la reacción de una persona cuando se siente tratado injustamente. Pero esa no fue la actitud de David. Es por eso que quiero que vayamos y leamos juntos este Salmo 34 para que comprendamos cuál es la actitud que tuvo este hombre de Dios. Salmo 34 y lo vamos a leer completo. Y mientras lo vamos leyendo, punto número 1, pregúntate si esta es la actitud que tú tienes cuando pasas por injusticias o por dificultades. Y punto número 2, si no lo estás haciendo, pregúntate si no sería hermoso que reaccionaras de la misma manera que reaccionó David delante de tus perseguidores. Salmo número 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos los temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre,
Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. En los versículos siguientes, específicamente a partir del 10 al 12, Pedro retomará el segmento intermedio de este salmo. ¿Acaso David sabría que saldría bien librado de toda esta situación y que en un futuro incluso sería nombrado rey? ¿Acaso David era una especie de mago intelectual que ve el futuro y entonces sabría que Jehová lo libraría de todo mal? La respuesta es no. Pero lo que tenemos en este salmo es la integridad de un hombre, no solamente que exalta, soy hijo de Dios o yo soy un creyente. No, hermanos, estamos viendo una actitud que se refleja con sus propios labios, con su propio pensamiento, en medio de una situación de la cual la gran mayoría de nosotros no hubiéramos reaccionado de esa manera. Es por ello que creo que el apóstol Pedro retoma este segmento. Específicamente lo que hará más adelante Pedro será citar el Salmo 34 del versículo 12 al versículo 16, porque es necesario comprender la situación y el contexto. Uno de los principios del estudio del fundamento bíblico tiene que ver con eso. El entender el fundamento bíblico no solamente es leer como si estuviéramos leyendo una revista de Capulinita o un Chic o un diario. No, hermanos, tenemos que adentrarnos y tratar como principio hermenéutico, tratar de comprender qué es lo que pasaba por la mente del escritor, qué es lo que estaba pasando por la mente, cuáles eran sus intenciones, tanto de David como de Pedro en los diferentes tiempos contextuales que están escribiendo y a quién están escribiendo. En este sentido, el haber traído el Salmo 34 es porque ambos se expresan en él, en dos porciones temporales diferentes, pero en situaciones muy similares. Por un lado, hermanos, Pedro está escribiendo a creyentes que son exiliados. ¿Cuál es el sentido anímico de un exiliado? ¿Qué pasaría hoy si de manera inmediata, a causa de tu fe, te sacan de tu casa, te quitan tus autos, tu vivienda, tu trabajo y te lanzan a una nación extraña, donde probablemente tu profesión no valdrá, tus éxitos y tus logros de batalla en Querétaro serán basura? ¿Cuál sería tu sentido anímico? Si a causa de tu fe te sacan de tu lugar de origen para ser tratado como peregrino, para ser tratado como extranjero. La respuesta no hay que ahondarla mucho. A ninguno de nosotros nos han sacado de nuestro lugar de origen a causa del evangelio,
Pero ¿qué tal cuando hay algún oprobio en contra de nuestras personas? ¿Cómo es nuestra reacción? No necesitamos ir al límite de los exiliados. Pero imagina por un momento, Pedro está escribiendo a personas que están recibiendo abusos, injusticias, burlas, bromas. No estaban pasándola bien. Y eso no era justo. Hablando terrenalmente, no era justo. Ante este tipo de situación, un exiliado a causa de su fe en el tiempo de Pedro, si nosotros estuviéramos en su lugar, pudiera obrar de diferentes maneras, pero solamente quiero mencionar dos. Si se están burlando de ti, si te sacaron de tu lugar de origen, si te están menospreciando, si te están tratando como la vil chancla vieja, cabe la probabilidad de que una de tus actitudes pudiera ser justificar tu deseo de venganza, tu obrar mal, bajo un sentido de justicia, bajo un sentido y un enervolamiento de decir, es que todo esto no está justo, y todos los demás diríamos, no, pues entonces sí. Compórtate como hijo de Satanás porque tienes la razón. Están tratando mal, es injusto. Sí, hazlo. Eso es una alta probabilidad porque incluso lo hemos vivido. Tentativamente hay otra probabilidad que en medio de este sentimiento de injusticia, un exiliado del tiempo de Pedro pudiera haber tomado. Actitud que en muchas de las ocasiones nosotros tomamos en nuestra vida moderna. Una actitud de juicio, una actitud de inconformidad con aquel creador injusto, retándolo porque su sabiduría no es perfecta, porque su voluntad no es buena ni agradable. Y justificaríamos tal vez, ¿qué te pasa, Dios? Te estás equivocando, ¿por qué estás permitiendo que suceda esto? Pero por otro lado tenemos la situación de David. Por un lado los exiliados, pero por otro la situación de David, quien escribió este salmo en un momento que debiera ser de sumo estrés, donde su perseguidor no era cualquier hijo de vecina, no era una persona que hipotéticamente te podrías topar en el Walmart o en una tienda. No, hermano, estamos hablando de que su perseguidor era el rey. Y en ese sentido quiero que seamos muy claros. Como cristianos antibíblicos, usualmente cuando viene un problema a una iglesia, o cuando a uno de nuestros hermanos le está yendo mal, o cuando ya lleva varias que le está yendo mal, lo primero que viene a nuestra mente son aquellos postulados antibíblicos y vergonzosos que salen de nuestra boca. De seguro algo hizo. Dios sabrá qué pecado oculto tendrá por ahí, como si tú no pecaras, ¿no? Pero lo que estamos viendo en la escena de David es que conocemos la historia completa. En David no había la preexistencia de pecado alguno, ni siquiera uno gravoso. Lo que estamos viendo en la situación de David no es la existencia de una transgresión en contra de la ley de Dios. En ningún momento se nos narra que esto vino a causa de que David haya tenido una mala actitud delante de Dios y que lo estuviera retando y que estuviera cuestionando su voluntad. No es así, hermano. A David procuraban matarlo a causa de los celos de un rey que lo veía como alguien que pudiera quitarle su lugar. Los problemas de David, la persecución de David, vinieron a causa de un corazón pecaminoso y enfermo que no supo detenerse en el momento que debía de detenerse. En el pensamiento de David, de acuerdo a las escrituras, nunca se nos narra que su intencionalidad fuera quitar a Saúl de su reinado. Pero ante los ojos de un rey Saúl,
David potencialmente le podría quitar la atención, la alabanza, la vanagloria que solamente a él le pertenecía. Los problemas de David no vinieron a causa de una acción personal, sino a causa de un corazón soberbio que no supo parar a tiempo. Aún con todos estos dos escenarios, y específicamente en el escenario de David, ¿cuál debiera ser la respuesta de alguien que está siendo tratado de esta manera? No pecó, no tuvo pensamientos en contra del rey, no había una contrariedad en contra de Dios, pero aún así estaba recibiendo todo esto, persecución, la intencionalidad de morir. ¿Cuál debiera ser la respuesta de David? ¿Cuál debiera ser la respuesta o la actitud de cualquiera de nosotros frente a este contexto y esta situación? Al igual que los exiliados, cualquier buen amigo o cualquier buena amiga de nuestro tiempo, esto es muy peculiar porque cuando pasamos por un problema, no vamos frente a alguien sabio, vamos con el más tonto para que nos dé un consejo. Oye, ¿qué crees que está pasando esto? ¿Tú qué me recomiendas? ¡Bótalo! ¡Que se largue! Bueno, pensemos por un momento cuál sería nuestra actitud o cuál sería el consejo de ese amigo tonto al cual siempre buscamos para que nos endulce el oído. Bueno, seguramente si David hubiera hecho eso, hubiera ido junto a alguien que le hubiera dicho: tú estás justificado, David. Tú no hiciste nada. Tú no agrediste al rey, tú no tienes un pecado oculto. Tú estás en todo tu derecho de renegar delante de Dios por algo que tú no mereces. Pero probablemente otro de los amigos necios de David, en caso hipotético de que hubiera sido así, le hubiera dado un buen consejo como gentil, no como creyente. No, David, tu obra mal. ¿Te la hicieron? Que te la paguen, que corra sangre, corta cabezas, así como cortaron la cabeza de aquel filisteo, corta cabezas. Eso yo esperaría de un gentil, no de un creyente. Por eso estoy diciendo que es hipotético. No, ese rey bien que se lo merece. ¿Qué le pasa? ¿Denigrarte? ¿Buscarte problemas? Repúdialo. Haz que su reputación se vaya por el caño. Estás en tu derecho. Esos serían los consejos de un mal amigo y de alguien que realmente no ha nacido de nuevo. Pero ¿cuál fue la actitud de David? La reacción fue el Salmo 34. En medio de la injusticia, en medio de una situación que no merecía, en una situación en la cual tal pareciera que si todo proviene de la mano de Dios y le está trayendo problemas, él pudo obrar de otra manera, pero lo que hace es explotar en total adoración en esa cueva con el Salmo 34. Una explosión de adoración delante de Dios en medio de la persecución, en medio de la injusticia para matarlo. Sí, Señor. David explota en adoración delante del Señor en medio de la injusticia arbitraria del rey Saúl. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En Jehová se gloría mi alma. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Estamos viendo la actitud de David. Pastor, pero es que David era el rey David. ¿Cuál es la ordenanza entonces de Pedro en este texto de Primera de Pedro? ¿Cuál es la ordenanza? No la probabilidad ni el consejo. ¿Cuál es la ordenanza de Pedro para los exiliados?
a causa de su fe? La misma, hermano. Esa es la misma ordenanza. Pedro les dijo a estos hombres que pasaban por cosas injustas, por cosas decadentes, diciéndoles, como lo recordamos la semana pasada, recordándoles finalmente, sed todos de un mismo sentir. Sean compasivos, ámense fraternalmente, sean misericordiosos y además sean amigables. ¿En qué momento hemos tomado un consejo que es antibíblico y reaccionamos de una manera diferente cuando vienen las situaciones que ciertamente el Señor ha permitido? Por un lado, el rey David, antes de ser rey, reacciona de una manera fervorosa, en total pasión delante del Señor. Ahora Pedro está incitando a los hermanos a que hagan exactamente lo mismo, porque esa debiera ser la naturaleza de un creyente. Después de haber dado esas 5 características que vimos la semana pasada, ahora Pedro les dice concretamente cómo se traduce esto. ¿Sabes que a veces como creyentes somos totalmente ingenuos y patéticos de ¿a qué se referirá eso de ser amigables? ¿Qué querrá decir con eso de que tenemos que ser compasivos? No, hermano, dejémonos de tonterías. Versículo 9 es totalmente concreto y nos dice cómo se traduce todo esto. Versículo 9 del texto base, primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal. Si eso no lo entiendes, en verdad que sí tienes un problema cerebral. Si no entiendes con circulitos, con líneas, con manzanitas, con abejitas, la traducción de que no devuelvas mal por mal, entonces sí estás muy mal. Hermano, no necesitas ser científico, técnico, matemático de la NASA para entender. Un verdadero creyente no devuelve mal por mal. ¿Qué es lo que hace? No devuelve mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Cómo reconocemos a un creyente? Sencillo, no devuelve mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendice sabiendo que fue llamado para heredar bendición. Sencillo, punto, period. Finito. No hay más, hermano. Puedes justificarte donde tú quieras. Puedes sacar todas tus baratijas tal cual como lo hizo Satanás, retorciendo las escrituras para que dijeran lo que no decían y justificar tu mal obrar y tu mal caminar y la manera contraria y antibíblica sobre la cual en ocasiones caminamos en esta tierra, pero las escrituras son concretas. Un verdadero creyente comparte esas 5 características y además es alguien que no devuelve el mal con el mal, ni maldición con maldición, sino que por el contrario y lógicamente en contra del pensamiento humano, bendice sabiendo que fue llamado para heredar bendición. Y si digo que soy Superman y no me hace daño la kriptonita, entonces soy Superman. No, eres un payaso. Tú no eres creyente. No hay esas características en ti. El árbol malo solamente dará frutos malos. Pero lo que está dando bajo comprensión es que aún en las situaciones más extremas, porque hermanos, de verdad, a veces ya estoy cansado de, pastor, es que usted no sabe, es que no me interesa saber, hermano, de verdad. No me interesa saber las injusticias, las ofensas. No, hermano, sencillo. No somos llamados a devolver maldición con maldición. No somos llamados a devolver mal por mal, sino por el contrario, todos y cada uno de los creyentes, todos y cada uno de los que le pertenecen al Señor de manera natural dará fruto bueno, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. De tal manera, hermano, que no, de verdad no hay cabida, no hay espacio. Ayer que veíamos el tema de la santificación progresiva en nuestra clase de teólogos, se nos explicaba algo importante, y esto tiene que ver con el hecho de que y seguramente con la conversión seguirás pecando, seguirá habiendo tropezones. Incluso el capítulo que veremos ahora regresando de vacaciones, Perseverancia de los Santos,
nos dice que en ocasiones incluso caerás en pecados escandalosos. Pero que si no vuelves a salir de ahí, no es que hayas perdido tu salvación, es que jamás fuiste salvo. No importa cuántas iglesias hayas bendecido, no importa cuánto caminar tengas en el evangelio. Si contrastas tu vida de santidad del día de hoy al año pasado o de hace 2 años y nadie puede ver un miligramo de pepino cambiado en tu vida, te estás engañando. De verdad, te estás engañando. Ciertamente la santidad es progresiva y está en nuestras manos, hermanos. Yo decido si delante del oprobio te maldigo o te insulto o simplemente me callo la boca y le ruego al Señor que mengue en mi pensamiento. Delante del Señor, si está en mis manos el detestarte o pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amarla porque no puedo. Pero ese es tu mandato. Santidad progresiva. Preocúpate cuando realmente pases enfrente de tus familiares y seas catalogado como hipócrita, mujer u hombre, porque desde que te conocen no ha habido un gramo de cambio en tu vida. No has nacido de nuevo. Ese es un problema grave. Te estás engañando. Pero bajo el entendimiento tanto de David como de Pedro, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, insultar o tomar venganza son acciones que no están contempladas. Son actitudes inaceptables. Inaceptables. Maquíllalo como quieras, ponle, quítale. Pero el fundamento bíblico nos dice que no es correcto. Al menos no para un verdadero creyente. Un verdadero creyente entonces no puede tomar venganza en respuesta a la persecución. Al contrario, hermanos, un verdadero creyente bendice a sus enemigos. Pero pues qué chiste, ya lo dijo, nada más lo ha dicho o nos lo ha dado a entender las escrituras a través de David y solamente lo refirió Pedro. Bueno, vamos con uno tercero para que veas que la naturaleza de un verdadero creyente se centra en esto. Vamos ahora con el apóstol Pablo. Lo que Pablo hace es referir exactamente lo mismo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4, refiriéndose acerca de las características de su ministerio como seguidor de Cristo, refiriéndose acerca de las marcas y de lo que vendría en relación a ser seguidor y apóstol de Cristo, nos narra lo siguiente, que es sumamente motivante, hermanos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 11. 1 Corintios capítulo 4, versículo 11. Fíjate qué hermoso habla Pablo. Si estamos en el Espíritu, claro. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¡Wow! ¡Qué motivador! Bueno, si mis ojos están puestos en esta terrenalidad, esto es desmotivante. Pero Pablo lo estaba entendiendo. Un peregrino y un extranjero es tratado así. Un creyente es tratado así. Un elegido de Dios llamado Rey David es tratado así. Pero no termina ahí. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y tomamos venganza. No, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y sacamos las navajas y el machete. No, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman, eso no sucede, y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermano, ¿en dónde has visto tú que el llamado a la cristiandad sea un pueblo mágico de bombón con un cherry de chocolate? No lo hay. Eso solamente está en las canciones paganas. Pero en el evangelio no es así. Entonces esto se traduce en que seguir a Cristo es sinónimo de carencia económica, seguir a Cristo es sinónimo de confrontación,
seguir a Cristo es sinónimo de insulto, de vituperio, de malas finanzas. Seguir a Cristo es sinónimo. No, hermano, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que seguir al Maestro implica la disposición de un seguidor a pasar por cualquiera de estas cosas si es necesario, con tal de mantenerse fiel al seguir a su Maestro. Pero a la primera de cambios, en la primera falta de saludo, uy, hermanos, hacemos destrozos, insultamos, murmuramos, utilizamos esta lengua tan pequeña y tan dañina para destrozar. Nos faltan nuestros pantalones porque somos tan cobardes que incluso no lo hacemos con la persona, lo hacemos a espaldas, y eso no es correcto. Así es que seguir al Maestro no implica todas estas penalidades, pero sí la disposición a pasar por ellas si el Maestro así lo requiere. Señor, yo quiero seguirte. Todos los mandamientos los he seguido desde muy pequeño. Muy bien que todo lo has hecho, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Ay, Dios. ¿El problema es el dinero? No, el problema es que si el Maestro demanda algo de nosotros, debemos estar dispuestos a pasarlo. Y todo esto por nuestra propia satisfacción o nuestra reputación o nuestra persona. No, hermano. Si algo hemos aprendido a lo largo de la carta de primera de Pedro es que todo a lo que está propenso a pasar un creyente debe de ser puesto en mente que es todo por causa y a causa del Señor. Yo sé que a ti a veces no te importará destrozar familias, hacer desfiguros, pero es el Señor. Es el Señor, hermanos. Es a causa del Señor, a causa de su nombre, a causa de su reputación, a causa de su nombre, todo por causa del Señor. Y esa es una razón suficiente para ser un siervo en obediencia de acuerdo a los mandatos, los consejos, los estatutos, los mandamientos del Señor. Por causa del Señor. Pero si esto no te consuela ni te es suficiente, hay un motivo más. ¿Cuál es este motivo? Porque si lo haces podrás tener una vida que será tan hermosa que la llegarás a amar. Porque si lo haces entonces podrás ver días buenos en tu caminar por esta tierra. Eso es lo que nos narra el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, todos queremos tener una buena vida y ver días buenos. Sí, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Está bien? Entonces, refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esto fue lo que hizo David en el Salmo 34. Él estaba angustiado de tal manera que el título es cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Para que un semblante sea mudado, tiene que haber algo que te está quitando la paz. Mudar el semblante es una interlocución verbal que significa que una persona se altera y lo da a conocer por medio de su cara. Hermana, ¿qué tiene? Nada. Hermana, ¿algún problema conmigo? No. Cuando muda el rostro da a conocer lo que hay en el corazón. David estaba angustiado. Y él pudo haber hecho uso de su lengua como lo hace una víbora. Pudo haber envenenado el oído de cientos a su alrededor que le seguían y haber destrozado la reputación del rey Saúl. ¿Fue eso lo que sucedió? La respuesta es no. David refrenó su lengua del mal, tal cual como lo escribió como consejo en el Salmo 34. Este es el mismo consejo que está dando el apóstol Pablo. Este es el mismo consejo que da el apóstol Pedro. En el caso de Pedro se lo está dando a los creyentes exiliados de su época y esto es por consiguiente el consejo de Dios que cada uno de nosotros debemos de tomar. No es que el texto fue para Pablo o el texto fue para Pedro,
¿O el texto fue para los exiliados o el texto fue para David? El texto es para ti, hermano. El texto es para mí. ¿Cuántas veces escuchamos que la gente se queja a nuestro alrededor de sus propias vidas? Ay, esta vida, que no hay tiempo y que este gobierno y que bla, 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 bla. Los días a los ojos de la gente son malos. En mis trabajos me ha tocado llegar con la gente, buenos días. Pues, ¿qué tienen de buenos? La gente detesta su propia vida porque son días agotantes, días monótonos, días infelices. Gente malacarosa, quejumbrosa, infeliz, negativa. Pero lo más probable es que entre nosotros haya muchos de ellos. Hermanos que deberían reflejar el gozo del Señor en sus rostros y dices, Dios mío, o siempre traes pujo, o tienes los intestinos inflamados, hermana, o traes un mal olor aquí porque siempre tu cara es tan desagradable. Pareciera que detestas tu propia vida. Lo que me está diciendo el texto es que eso no debe de ser así. ¿Acaso no les gustaría en verdad ver días buenos y amar la vida que Dios les ha dado, disfrutar cada pequeño momento? Pues según el apóstol Pedro, esto le vendrá a la persona, número 1, que refrene su lengua del mal, y número 2, que refrene sus labios para que no hablen engaño. En ocasiones, en los trabajos, la gente llega a platicarte los problemas de alguien más cuando no soluciona los suyos propios. No sabe refrenar su lengua. Y eso trae problemas a la larga. Yo me admiro de aquellas mujeres u hombres que hacen uso de su lengua y son hábiles. Porque hasta el día de hoy no se han topado con alguien que le rompa los dientes. Pero tarde o temprano va a llegar. No puedes tirar tanta basura alrededor sin que tarde o temprano regrese la basura a tu mismo lugar. ¿Por qué se centra específicamente en refrenar los labios? Refrenar la lengua. Porque bíblicamente la lengua se identifica como uno de los miembros más pequeños. Pero al mismo tiempo se identifica como el más peligroso que puede tener una persona al grado de determinarlo como proveniente del propio infierno. Este pequeño miembro, aunado a unos oídos necios, han destruido familias, han divorciado matrimonios, han dividido iglesias, han traído despidos, han traído conflictos entre naciones. Una bendita y minúscula lengua puede hacer que tus días sean tan despreciables, o al contrario, al refrenarla y aprender a refrenarla, hacer que tus días sean buenos y que disfrutes de tu vida. ¿No sabes lo hermoso que es alejarse de las redes sociales y no saber lo que la gente publica? Eso es hermoso, hermano. ¿No sabes lo hermoso que es que cuando llega una chismosa o un chismoso le digas, ¿me vas a hablar de alguien? Tráelo. Ahí los cobardes dicen, no, mejor para otra. Eso es tan hermoso, hermano. Te evitas de tantos problemas, de tantas raíces, de tantas suposiciones. El mismo Santiago capítulo 3 versículo 6 nos narra qué tan peligroso es esto y por qué Pedro está determinando que te alejes de ello y entonces vendrán días buenos. Santiago capítulo 3 versículo 6 nos dice lo siguiente: y la lengua es un fuego. Yo no he conocido fuego que sea bondadoso, hermano. El fuego consume, el fuego mata, el fuego hace daño. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es que, hermanas que dicen, no, es que yo soy comunicativa, tu lengua es del infierno. No, la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, pensando que esto es normal. Pues aquí dice, pues no es cierto. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Así es que no hay hermanitos ni hermanitas que sean de bendición y al mismo tiempo sean de maldición. O es una o es otra. La pregunta es, ¿quién eres tú? El consejo de Pablo, el consejo de Pedro, la ordenanza a través de Dios por medio de David, es que nosotros no podemos estar envueltos en esto y mucho menos justificarlo. Delante de la persecución, nuestra intencionalidad debe de ser la misma que cada uno de estos siervos: explotar en total adoración, agradeciendo al Señor, porque por algo permitió las cosas que suceden en nuestras vidas. Pero no estamos llamados a devolver mal por mal. Eso déjalo a los gentiles o a los creyentes que, diciéndose creyentes, son gentiles porque hacen lo contrario. Pero tú no. Recordamos las palabras de Pedro anteriormente: tú no, tú eres nación salva, tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú no, hermano. En concreto, la ordenanza del día de hoy es: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. De acuerdo a Romanos 12, mientras esté en tus manos. Al final quiero concluir con esto, ir concluyendo. Al final, hermano, nadie te pone un rifle en la cabeza para obrar mal cuando te tratan mal. Pero tampoco al final nadie te pone un rifle en la cabeza para devolver bien cuando te dan mal. El Señor nos ha dotado de una capacidad de elección. Y en esto sabemos que sí tenemos libre albedrío. Cuando no somos regenerados, cuando la misericordia del Señor no ha llegado a nuestras vidas, nuestra libre elección siempre nos llevará a tomar mal y a devolver mal y a hacer mal alrededor de nosotros. Pero una vez que el Señor ha extendido misericordia sobre alguien que debe de ser nueva criatura, no puede seguir devolviendo mal por el mal que ha recibido. No somos títeres ni somos guiñoles de un Dios arbitrario. Todos los días, hermano, todos los días está en tu capacidad de elección el ver una predicación o optar por pornografía. Todos los días, hermana, todos los días está en tu pensamiento la posibilidad de refrenar tu lengua y pararle el carro a las chismosas, o ser partícipe de aquello que no es agradable delante del Señor. Todos los días. En tu capacidad, joven, está la posibilidad de hacer lo que tus jóvenes compañeros mundanos hacen por tener cabida con ellos, o simplemente ser ejemplo de lo que es ser una nueva criatura en Cristo, donde las cosas viejas han pasado. Es así como culmina el versículo 12. Y esta es una razón importante. Porque los ojos del Señor están sobre los justos.
y porque sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Yo sé que en ocasiones pensarás que los malosos están saliendo con la suya. Lo mismo yo hubiera pensado si hubiera estado con David. David, ¿dónde está Dios? ¿No eres tú su escogido? Pero el Señor no guarda nada. Y si escrito está que el Señor pone sus ojos sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, y por otro lado su rostro se esconde contra aquellos que hacen el mal, hermano, aguarda con paciencia que el Señor no miente y que el Señor obrará conforme a su propia palabra. Así es que, hermano, seguir las ordenanzas del Señor, sus mandatos, sus estatutos, su voluntad, su agrado traerán ventajas para tu vida espiritual. De verdad, hermano, si tú te ajustas a obedecer los mandatos, las ordenanzas, los decretos del Señor, vendrá ventaja espiritual para tu vida. Porque sus ojos estarán sobre ti. Porque sus oídos estarán dispuestos a escuchar tus oraciones delante de su presencia. Pero por otro lado, si tú insistes, aún después de tantas llamadas de atención, no por mía, sino por parte del Señor, si tú insistes en seguir en tu propia mediocridad, en tu propia vanagloria, haciendo las cosas a tu manera y no conforme al fundamento del Señor, también tienes esa libertad. Pero en contrapartida, si insistes en hacer las cosas a tu manera, no esperes que el Señor tenga agrado de ti al final de tus días. El rostro del Señor se aparta de los que insisten en hacer el mal, y de manera implícita las oraciones de los rebeldes no encontrarán camino libre para llegar delante de su presencia. Hoy, siendo el último culto del año presencial entre nosotros, hermano, de verdad yo te insto y me insto a mí mismo. Yo no sé cuántos años te has propuesto ser un mejor creyente y cada año vas en retroceso. Lo que quiero decirte es que el Señor ha puesto una capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y si somos regenerados ahora, estamos habilitados para buscar el bien. Que no pase otro año más en el que en las 12 campanadas de el final de año y principio del nuevo te sigas proponiendo ser un mejor creyente. Sé un mejor creyente, hermano. No necesitas prometer nada. Y que las intenciones sean las correctas. Que sean para el agrado de tu Señor. Porque será delante de Él donde tengas que comparecer al final de tus días. ¿Será en un mes? ¿Será en un año? No lo sé. Pero que el resto de los días que el Señor te permita en esta tierra sean días buenos para tu vida y apartados del mal. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros.